Vamos a hacer la gráfica de la función seno. Para ello nosotros debemos determinar ciertos elementos, ¿ya? Ciertos elementos como por ejemplo este valor, este número, ¿no? O el valor que está dentro del, antes del seno. Este número o el valor que esté aquí se llama amplitud. Amplitud. ¿Y qué determina la amplitud? Determina hasta cuán alto y hasta cuán bajo o hasta lo más bajo que la gráfica puede ir, ¿sí? Por ejemplo, si esta es la gráfica, un caso, así, de esto estamos hablando. Esto vendría a ser la amplitud. Sería lo más alto o el punto más alto y el punto más bajo que tiene la gráfica. Eso es la amplitud, ¿sí? Determina el ancho verticalmente de la gráfica, ¿sí? Este valor que está aquí o el número que esté aquí determina la frecuencia, ¿sí? Determina la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de veces que se repite la gráfica en un periodo de 2pi, ¿sí? Si por ejemplo aquí hay 3 de frecuencia, ¿qué significa eso? Que en un periodo de 2pi, en un periodo de 2pi significa que tengo que yo ponerle ¿cuántas gráficas del seno? 3. Es decir, así, ahí habría 1, 2 y una más, 3. Pero siempre el periodo va a ser el mismo, de hasta 2pi, porque 2pi es 360 grados, es decir, una circunferencia completa, ¿ya? Sea de cualquier función, seno o coseno, el periodo máximo es de 2pi. No va a ser usted 3pi, 4, no, solo 2pi. Hasta 2pi yo tengo que ubicar lo que me indica la frecuencia. Si por ejemplo aquí dijera 5, ¿qué significa eso? Que hasta 2pi yo tendría que hacer ¿cuántas gráficas? 5, 2, 3, 4 y 5. Si dijera 10, tendría que yo ponerle aquí 10 gráficas. Entonces la frecuencia determina el número de veces que la gráfica se repite en un periodo de 2pi. ¿Estamos? Este número que está aquí, que es el término independiente, determina el punto de corte por donde va a pasar la gráfica del seno. Si aquí no hubiera este número, significa que va a pasar por el origen, es decir, por 0. Aquí indica que va a pasar por ¿dónde? Por un medio, es decir, por 0.5%. Ok. Entonces, una vez identificados esos elementos, yo procedo a hacer la gráfica. Entonces vamos a hacer la gráfica. Para ello necesitamos que usted haga un sistema cartesiano, dibuje un sistema en el cuaderno, dibújele. Ya, ahí pausa. Y entonces, después de haber hecho el análisis, procedemos a hacer la gráfica. ¿Qué hago primero? A ver, ¿qué vamos a hacer primerito? Usted puede seguir este procedimiento para hacer la gráfica. Primerito vamos a identificar el punto de corte. Aquí este punto de corte dice un medio. Y un medio podemos relacionar con 0,5. ¿Estamos? Entonces, usted por 0.5 vamos a hacer un corte. Aquí sería 0,5, aquí sería un medio. ¿Verdad? Por ahí vamos a trazar un eje horizontal que me va a servir como una guía, que por ahí va a pasar la función. Entonces por ahí hacemos otra línea horizontal de forma intercortada. Listo. Hasta el mismo periodo de 2pi, ¿no? Pero que sea de pronto especialmente intercortado. Listo. ¿Ya? Ahora, seguido de eso, identificamos la amplitud. La amplitud dice 2. Desde el punto de corte usted cuenta 2 espacios, tanto para arriba como para abajo. Entonces,
de aquí a acá y medio. Se supone que aquí en la mitad es un espacio, ¿verdad? Y de aquí a la otra mitad es el otro espacio, porque eso es lo que me indica la amplitud. ¿Cuánto debo subir? 2. ¿Y cuánto también debería bajar? 2. Entonces, aquí sería la mitad de 2 y 3 sería, ¿no? ¿Cuánto es la mitad? Es 2.5, que en fracción sería 2.5 de 5 medios, positivo, ¿verdad? Entonces, por ahí hacemos otro trazo horizontal, así mismo que sea intercortado. Listo. Asimismo le hacemos líneas intercortadas. Ok, ya está. Ahora lo mismo que hice del 1 medio para arriba, tengo que hacerlo para abajo. Asimismo, ¿cuántos espacios debo contar? 2. Para acá y medio, se supone que aquí en la mitad es 1, un espacio, y en la otra mitad es otro espacio. Aquí sería menos 1.5, que equivale a menos 3 medios. Ahí sería menos 1.5, ¿verdad? Entonces ahí hacemos otro trazo. Asimismo, intercortado. Más o menos. Ok. Ahí queda. Asimismo que sea intercortada. Hasta aquí están las grandes. Listo, hasta ahí es 2pi. Hasta ahí creo que no tenemos ningún problema, ¿no? Hasta ahí está facilito eso. Ahora viene de pronto la parte un poco más difícil de todo esto. Comenzar a dividir esto en periodos. ¿Sí? A ver, no confundir con esto. Este es el periodo máximo de cualquier gráfica seno o coseno, de hasta 2pi. La distancia que yo le utilizo desde 0 a 2pi depende de cuánto de frecuencia tenga. Si la frecuencia es bastante, es mayor, digamos a 2, 3, 4, si es bastante, yo necesito bastante distancia. Pero si es una frecuencia de 1, de pronto poco frecuencia, no necesito dejar tanto espacio de 0 a 2pi. Depende de la frecuencia. O sea, desde aquí hasta acá no hay una medida exacta, ¿no? Usted ubica su espacio dependiendo de la frecuencia que tenga. ¿Sí? Ok. Vamos a calcular el periodo. Es decir, voy a calcular los espacios para que me puedan alcanzar ¿cuántas gráficas? 3, porque esto es lo que indica la frecuencia. ¿Cómo calculo ese espacio de las 3 gráficas que yo necesito? Con la siguiente fórmula. Se dice periodo es igual a 2pi, siempre el periodo máximo de 2pi dividido para la frecuencia. ¿Estamos? Entonces, el periodo sería 2pi, ¿para cuánto? Para 3. Es decir, cada 2/3 de pi me va a ingresar una gráfica. Cada 2/3 de pi va una gráfica. Entonces, ¿cuántas gráficas necesito yo aquí? 3. Por lo tanto, yo necesito esto compartir en 3 partes iguales. A ver, digamos así, por aquí parece que está dividido exactamente. Por aquí sería una parte y por aquí parece la otra. ¿Sí está así? ¿Sí, no? Parece que está igual. Listo. Usted, como va a hacer esto en cuaderno de cuadros, tiene que hacer bien las particiones estas. Ok. Entonces, este periodo de 2pi tercios es este, miren. Aquí sería 2pi tercios. Aquí, 2pi tercios. ¿Estamos? 2pi tercios. Ahora, ¿cómo encuentro el otro valor? Sumándole el mismo periodo, es decir, 2pi tercios más 2pi tercios. ¿Cuántos pi tercios? ¿Cuántos pi hacen? ¿Cuántos pi hacen? Hacen 4pi tercios. Entonces, aquí va a ser 4pi tercios, ¿verdad? Para calcular el valor de acá, tendría que sumar el mismo periodo, es decir, 4pi tercios más 2pi tercios hacen 6pi tercios. Pongámosle por aquí, 6pi tercios, que simplificado o dividido, 6 para 3 hace los 2pi.
Tiene que cuadrar esto. Si no cuadra, está mal. Superior. Porque al final de pronto usted dice, no me dio, chuta. No, tiene que cuadrar. O sea, al momento de yo simplificar me debe dar 2.000. Ya tengo mis tres gráficas. Es decir, hasta aquí es una y hasta aquí es la otra. Ya están mis tres partes. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dividir. Usted sabe que una gráfica del seno, así, una gráfica de esta forma, tiene ¿cuántos puntos? 4. Aquí habrá un punto que será 2pi. Aquí hay un punto. Aquí sería otro punto y otro punto. Es decir, hay 4 puntos, incluido pues, con este sería 5, con el 0, sin contarlo ese, ¿no? Hay 4 puntos, 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa esto? Que aquí hay 4 ángulos más. Entre cada gráfica yo debo calcular los demás ángulos. Si yo por ejemplo aquí le dividí 2pi, que es 360 dividido para 3, ¿cuánto hace 360 dividido para 3? Hágale con su calculadora. 120. Es decir, de 0 grados a 2pi tercios hay 120 grados. Acá serían más 120 grados hace 240 grados. Más 120 hace los 360. Eso es lo que yo he hecho. Sino que no lo trabajé en grados, sino en pi radianes. ¿Estamos? Ok. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? De 0 a 120 grados yo necesito los demás ángulos. De 0 a 120 yo necesito sus ángulos. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Dividir para ¿cuántas partes? Para 4. Entonces, el periodo que usted tiene de 2pi tercios lo va a dividir entre 4 para calcular los demás ángulos, los demás puntos. ¿Estamos? Entonces, dividido esto entre 4, ¿cuánto hace de periodo? Hace 2 por 1, hace 2pi, 4 por 3, 12. Simplificado esto hace pi sextos. Es decir, cada pi sextos tengo que ir sumando yo hasta llegar a 2pi. Entonces, desde 0 a 2pi tercios o 120 grados, yo lo voy a dividir esto en 4 partes iguales. 1, 2, 3 y 4. Ahí están mis 4 lados, ¿no? Mis 4 ángulos, perdón. Serían estos, ¿no? Listo, así. ¿Cuánto tiene cada uno de ellos? Si yo cojo 120, si yo cojo los 120 que me dio aquí y lo divido para 4, ¿cuánto me va a quedar? 30 grados, ¿sí o no? Es decir, cada 30 grados yo tendría que irle sumando, es decir, 30 más 30, 60, más 30, 90, más 30, 120. Y esto más 30, hasta llegar a 2pi, que serían los 360 grados. Pero yo quiero que utilice en radianes, es decir, pi sextos. ¿Cuánto vale la primera? Vale pi sextos. ¿Sí estamos? Pi sextos. Ahora, pi sextos más pi sextos, ¿cuántos pi hay? Hay 2 pi sextos, ¿verdad? Pi sextos más pi sextos hacen 2 pi sextos. Y que 2 pi sextos es un tercio. Es decir, aquí hay pi tercios. Pero tengan en su mente que hay 2 pi sextos para poder ir sumando. Acá, si yo tengo aquí 2 pi sextos más pi sextos hace 3 pi sextos, que simplificado hace pi medios, ¿verdad? Aquí serían pi medios. Listo. Y aquí, pero tengo realmente 3 pi sextos, más un pi sexto hace 4 pi sextos, que simplificado hace los 2 pi tercios. Tiene que coincidir. Si no coincide está mal el periodo. Ahora, así mismo aquí lo dividimos en 4 partes. Listo. Pero ¿cuánto tengo aquí? Aquí tengo, ¿cuánto tenía? 4 pi sextos. Aquí hay 4 pi sextos. Más un pi sexto hace 5 pi sextos. Hay 5 pi sextos, ¿verdad? Más un pi sexto hace 6 pi sextos, que simplificado queda un pi. Pero hay 6 pi sextos. 6 pi sextos más un pi sexto hace
7 pi sextos. Y más un pi sexto hace 8 pi sextos, que simplificado queda 4 pi tercios. Pero hay 8 pi sextos. Asimismo aquí dividimos esto en 4 partes. 8 pi sextos más un pi sexto hace 9 pi sextos. 9 pi sextos, que simplificado hace 3 medios o 3 pi medios, ¿verdad? Hace 3 pi medios. Pero hay 9 pi sextos. ¿Sí estamos? Ya. 9 pi sextos más un pi sexto hace 10 pi sextos, que simplificado hace 5 pi tercios. 5 pi tercios. Pero hay 10 pi sextos. Más 1 hace 11 pi sextos. Hace 11 pi sextos. Y más un pi sexto hace 12 pi sextos, que simplificado queda 6 pi tercios, y eso sacado tercera queda 2 pi. Y ahí está cuadradito todo. ¿Listo? Ya, ese es el trabajito que usted tiene que hacer de pronto, es la parte más difícil de esta gráfica del seno, ¿ya? Ok. Luego viene pues ya ubicar los puntos. Siempre recuerde usted que una gráfica del seno parte siempre desde el origen. Si es aquí, por ejemplo, 2 es positivo, la gráfica siempre lleva esta forma. O sea, para arriba, si no, es creciente. Pero si yo lo hubiese puesto aquí, menos 2, ¿cómo sería la gráfica? Así mismo, pero para abajo. Al revés, en forma decreciente. ¿Sí estamos? Ok, ahora sí, hagámoslo. Como indica aquí es creciente, pues ubiquemos los puntos. A ver, ¿dónde tengo un punto? Un punto habrá aquí, hay acá, hay aquí y terminamos aquí. La de negro, ojo que el eje horizontal que está de color negro es en el origen, pero mi punto, ¿por dónde es que viaja la gráfica? Por un medio. ¿Sí? Esa sería la referencia. Por eso es que los puntos los pongo en la de rojo, no en la de negro. ¿Cómo me quedaría la gráfica? Algo parecido a eso. Baja y sube. Una gráfica. ¿Cuántas de esas tienen que estar? 3, porque eso es lo que indica la frecuencia. Voy a graficar las otras. ¿Dónde hay un punto? Por aquí, acá, por aquí y termina aquí. Entonces ahí viene la segunda gráfica. Listo. Vamos por la tercera gráfica. Aquí hay un punto, punto, punto y termina en 2 pi. Listo, ahí está. Esa sería la gráfica. Si yo esto le pongo en un software GeoGebra, me va a dar esta forma. Pero en GeoGebra me va a salir todo esto. Es decir, aquí la gráfica sigue. Aquí la gráfica continúa. Y por acá también la gráfica continúa. ¿Sí? O sea, infinitamente. Tanto para menos infinito como para más infinito. ¿Listo? Hasta ahí es la gráfica. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Determinar ciertas características, el comportamiento que tiene esta gráfica. Para ello, pues, vamos a calcular lo siguiente. A ver. Voy a calcular el dominio de la función. Necesito calcular el dominio de esta función. Calculamos el dominio. Aquí voy a calcular el dominio. Listo. Dominio de la función. ¿Qué va a ser el dominio? Si yo digo que la gráfica viene de menos infinito y se prolonga esto a más infinito, ¿cuál sería el dominio de la función? ¿Cuál sería el dominio de la función si viene de menos infinito la gráfica y se va hasta más infinito? De menos infinito a más infinito o todos los números reales, correcto. Usted le puede ubicar el conjunto de todos los números reales como dominio. ¿Cuál sería el rango de esta función? Clarita se observa. Por eso es que yo hice estas líneas. Esto vendría a ser el rango de la función, es decir, el valor de la amplitud. ¿Ya? Pero tengo que fijarme mucho desde dónde hasta dónde. Es decir, ¿desde dónde? Desde menos 3 medios hasta 5 medios. Es decir, desde el punto más bajo hasta el punto más alto. ¿Estamos? Entonces, el rango de la función es intervalo cerrado desde menos 3 medios hasta
5 medios. Y ya está mi rango de la función. ¿Sí? Voy a analizarle los intervalos crecientes. ¿Dónde nomás es creciente la función? Analicémosla. La función, ¿desde dónde nomás crece? Crece, cuidado, voy a cometer el error. Muchos dicen crece desde un medio. Yo analizo esto en relación al eje X. ¿Qué punto estaría aquí en relación al eje X? 0. No un medio. Mucho cuidado. La función crece desde 0 en X hasta pi sextos. Ahí es creciente. Póngale desde 0 hasta pi sextos. ¿Dónde más es creciente la función? Cerremos. ¿Dónde más es creciente? Desde pi medios hasta 5 pi sextos. Desde pi medios hasta 5 pi sextos. Ahí es creciente. ¿Dónde más es creciente? Desde 7 pi sextos hasta 3 pi medios. Desde 7 pi sextos hasta 3 pi medios. ¿Dónde más es creciente? Desde 11 pi sextos hasta 2 pi. Desde 11 pi sextos hasta 2 pi la función es creciente. Ahora voy a analizar los intervalos decrecientes. Intervalos decrecientes. Vamos a ver dónde decrece la función. Decrece en pi sextos hasta pi medios. Todo esto es decreciente. Desde pi sextos hasta pi medios. Decreciente. Desde 5 pi sextos hasta 7 pi sextos. Desde 5 pi sextos hasta 7 pi sextos. ¿Dónde más? Desde 3 pi medios hasta 11 pi sextos. Desde 3 pi medios hasta 11 pi sextos. Ahí es decreciente la función. ¿Qué más? Los cortes con el eje X. ¿Ya? Los cortes pero en el eje X. ¿Dónde hay cortes en el eje X? Hay corte en 0, en pi tercios, en 2 pi tercios, pi, 4 pi tercios, 5 pi tercios y 2 pi. Ahí hay cortes en el eje X. A ver, pongámoslo aquí. ¿Dónde era? Es en 0, en pi tercios, en 2 pi tercios, en pi, en 4 pi tercios, en 5 pi tercios y 2 pi. Ahí hay cortes en el eje X. Con cortes en el eje Y. Solamente ¿dónde hay un corte en el eje Y? En un medio. No hay otro más. Es decir, 0 en X, un medio en Y. Sería 0 en X, un medio en Y. O 0 pi, ¿no? Un medio en Y. Listo. Esta función o esta gráfica es una función continua. Toca ubicar esa característica. Esto es una función continua. ¿Por qué es continua? Porque en todo el sentido de la gráfica no hay ningún corte, ningún salto. Es decir, la gráfica tiene esa forma continua, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, le hiciera aquí un corte y lo hiciera de esta forma, un intervalo abierto, la función es ya no continua, sino discontinua. Otra característica de una función continua que es que al momento de graficarla no es necesario levantar, por ejemplo, el esfero o el lápiz o el marcador. Aquí yo levanté porque utilicé otro color, pero realmente en la gráfica lleva esta forma. O sea, no necesito yo levantar, va así. Y esto puedo hacerlo indefinidamente. ¿Estamos? Es continuo. Analizándolo gráficamente. ¿Sí? Esta gráfica es una función, o más bien no es una función biyectiva. No es biyectiva. ¿Por qué no es biyectiva? Porque no es inyectiva. Para que esto sea inyectivo, o ¿por qué no es mejor inyectivo? Porque cada elemento de X no tiene una imagen diferente. Aquí, por ejemplo, pi sextos, ¿cuál es su imagen? 5 medios. ¿Dónde más se repite esa imagen?
cuando vale x 5 pi sextos tiene la misma imagen, miren. Y también se repite cuando x vale 3 pi medios, la misma. Y esto se va a seguir repitiendo. Y para que sea inyectiva la función, ¿qué sucede? Que cada elemento de x debe tener una imagen diferente de x. Si yo lo hago esto gráficamente y le trazo una línea horizontal, ¿en cuántos puntos me va a cortar? En muchos. Aquí me cortaría en 1, 2, 3, 4, en 6. Pero si yo trazo esto indefinidamente me va a cortar en muchos puntos y por eso deja de ser inyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva la función? Porque para que sea sobreyectivo yo necesito que el rango sean todos los reales. Y el rango apenas es una parte, por lo tanto no es sobre. Y si no es inyectiva y no es sobreyectiva, peor va a ser biyectiva.